Así hemos iniciado lo que es el módulo 4 de esta materia, Teoría General del Proceso, Procesal 1. El bloque 1 de este módulo 4 es Teoría General de la Prueba Judicial. Los objetivos específicos de este bloque es lograr una acabada comprensión de la teoría general de la prueba judicial y su correcto uso de la terminología específica. Dimensionar la trascendencia de la actividad probatoria en la búsqueda de la verdad en el proceso civil, en el proceso laboral, penal y de familia. Establecer diferentes cargas y facultades de las partes en la materia probatoria según el proceso de que se trate y profundizar los principios que gobiernan la actividad probatoria. La prueba, para poder hablar de prueba, volvemos a retomar lo que son las unidades anteriores y se tiene que abordar de algo que seguramente ya vieron en la introducción al derecho, que es la estructura de la norma jurídica. Una norma jurídica está estructurada por dos partes. Tiene una hipótesis condicionante y una consecuencia jurídica. En la hipótesis condicionante tenemos pautas de conducta generales y abstractas. Y en el caso que se dé esa pauta de conducta en forma general y abstracta, se va a aplicar una determinada consecuencia jurídica. Para que ustedes entiendan, una norma del derecho penal que dice que mataré a otro, en ese caso esa parte sería la hipótesis condicionante, tendrá 8 años, de 8 a 25 años de prisión. Esa sería la consecuencia jurídica para aquella persona que encuadre dentro de esa hipótesis condicionante. Toda norma jurídica condiciona su aplicación y efectos a la existencia de una determinada situación de hecho que debe ser necesariamente probada o verificada. Es decir, nosotros debemos probar que esa hipótesis condicionante, que esos hechos se dan en la realidad y de ese modo hacer efectiva la aplicación de la norma, de la consecuencia jurídica. Esta unidad de lo que es prueba, este bloque, lo estructuramos de acuerdo a lo que nos enseña el maestro Couture, que es un profesor uruguayo de Derecho Procesal, que estructura lo que es la teoría general de la prueba judicial de este modo que vamos a ver ahora. Lo primero que se pregunta el doctor Couture es ¿qué es la prueba judicial? Entonces, en esta pregunta vamos a ver lo principal, que es el concepto de prueba judicial. La segunda pregunta es ¿qué se prueba? La respuesta a esta pregunta sería el objeto. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué es lo que pretendemos probar? El objeto de prueba. Después, la otra pregunta es ¿quién prueba? Acá hablaremos de lo que es la carga de la prueba, las cargas dinámicas de la prueba y lo que se conoce como inversión de las cargas probatorias. La otra pregunta es ¿cómo se prueba? O sea, ¿cuál es el procedimiento establecido en la ley para acreditar un determinado hecho? Después tenemos ¿qué valor tiene la prueba judicial? Ahí veremos cómo se valora la prueba judicial. Acá yo he enunciado en este bloque, como pueden ver en la filmina, distintos conceptos de prueba judicial. Pero antes de abordar estos conceptos de prueba judicial, ustedes seguramente ya han estudiado del material que tienen, del manual general, del manual de teoría general de la doctora Larrúa, distintos conceptos de prueba. Uno de los conceptos que pueden ver en el manual es que la prueba se considera que es un método de averiguación y un método de comprobación de la verdad de los hechos. Cuando dice el concepto que es un método de averiguación, en ese caso está haciendo referencia a lo que es la prueba en el procedimiento penal. Es decir, ¿por qué es un método de averiguación? Porque lo que está buscando la prueba en el proceso penal es llegar a la verdad real, a la verdad histórica, a la verdad material, tal cual sucedieron los hechos, al igual que en el proceso de familia y en el proceso laboral. Cuando decimos que es un método de comprobación, este concepto de prueba como método de comprobación
es extensivo a lo que sería el derecho procesal civil, al proceso civil. ¿Por qué? Porque en este tipo de procedimiento lo que se está buscando es la verdad formal. Ustedes tienen que distinguir y tienen que estudiar bien, tener en claro tres distintos conceptos de verdad. El de verdad histórica o real, o verdad real o verdad material, y el de verdad formal. Y la evolución a través del tiempo, por la jurisprudencia, a partir del caso Colalillo, de lo que se conoce como verdad jurídica objetiva. El caso Colalillo establece que el juez no puede renunciar a la búsqueda, a llegar a esta verdad jurídica objetiva por pretextos solamente por cuestiones formales o el excesivo rigor formal o manifiesto. Alsina también nos da un concepto de lo que es prueba del proceso judicial y dice que es un método de comprobación judicial por los medios que la ley establece de la verdad de un hecho del cual depende el derecho que se pretende. Tenemos distintos conceptos también que son los que incorporan las filminas del doctor Couture, el maestro uruguayo del cual estamos viendo esta unidad, que dice que la prueba judicial es un método jurídico de verificación. Acá Couture habla de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Palacio también es un autor nacional, habla también de un concepto de la prueba judicial y dice que es la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios establecidos en la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensa. De este modo, ven que hay distintos conceptos de prueba judicial, pero lo fundamental es que sepan diferenciar cuando hablamos que la prueba judicial es un método de averiguación y cuando hablamos que la prueba judicial es un método de comprobación. Método de averiguación para el proceso penal, principalmente en búsqueda de la verdad real e histórica. En cambio, en el proceso civil, lo que se está buscando es la verdad real. Por eso hablamos de un método de comprobación. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta que habla el maestro Couture, es ¿qué se prueba? ¿Qué sería el objeto de la prueba? Cuando decimos objeto de prueba, es aquello que nosotros pretendemos probar. Como regla general, nosotros queremos probar los hechos que van a fundamentar, que van a fundar nuestras pretensiones. Es decir, nosotros podemos decir que los hechos sí se deben probar y el derecho no. Porque el derecho, en principios, el derecho se conoce, hay un principio general que se presume conocido por todos. El derecho se va a probar solamente en casos excepcionales, en caso de tratarse de derecho extranjero, costumbre extranjera. ¿Qué hechos debemos probar? Dijimos que los hechos deberían probarse, no el derecho. Pero ¿cuáles son los hechos específicos que nosotros debemos probar? Y son los hechos controvertidos. Es decir, que son afirmados por una de las partes y son negados por la contraparte. Sin embargo, muchas veces, aunque estos hechos fueran controvertidos, el derecho exime de probar a aquellos hechos que sean, primero, admitidos en forma expresa, o sea, que no hayan sido contradichos por la contraria, o tácitamente, admitidos tácitamente, o sea, que no haya silencio de la contraria. Después hay ciertos hechos presumidos por la ley, que en este caso se produce lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba. Después hay otros hechos que están eximidos de ser acreditados, como son los hechos evidentes, los hechos normales y los hechos notorios. Tienen que entender bien la diferencia que hay entre estos distintos tipos de hechos, entre los hechos evidentes, normales y notorios. Los hechos evidentes son evidentes para el juez, de acuerdo a la experiencia de un juez. Los hechos normales son los que son conocidos por todos, por el normal de las cosas. Y los hechos notorios son aquellos que son evidentes, pero solamente para un círculo de personas determinados, en un momento
dado. O sea, para un círculo de personas en un momento dado. Por lo tanto, los hechos admitidos, los presumidos por la ley, los evidentes, los normales y los notorios van a estar eximidos de ser probados. Otro concepto fundamental acá es el de la carga de la prueba, es decir, el sujeto que debe probar en todo proceso judicial. Como regla general, decimos que quien alega un hecho debe probarlo. Pero esto es lo que se conoce como una carga procesal, que ya lo hemos visto en otras unidades. ¿Qué quiere decir que sea una carga procesal? El hecho de probar, esta carga de probar, sea una carga procesal. Es que, como dijimos en unidades anteriores, es un imperativo del propio interés. O sea que el sujeto puede, por medio de esta carga de prueba, colocarse en una situación de mayor expectativa, probabilidad de obtener una sentencia favorable, una mejor sentencia. La carga de la prueba, entonces tenemos la regla, el juez ayuda a decidir y las partes, respecto a ellas, se reparte de antemano en la actividad probatoria. En principio, como habéis dicho, quien afirma un hecho, quien alega, prueba. Si no, pierde. Si la existencia de un derecho depende de su reconocimiento en juicio y dicho reconocimiento depende de la prueba judicial, si nosotros no probamos esa situación, el derecho no existe. Es decir, como ahí puse en las filminas, un derecho que no ha sido probado es un derecho que no existe. ¿Cómo funciona la carga de la prueba? De acuerdo a los distintos hechos. Como regla general, se dice que los hechos constitutivos van a ser probados por el actor. Los hechos extintivos van a ser probados por la demandada. Los invalidativos van a ser probados por el actor y los convalidativos por el demandado. ¿Cómo, a modo de ejemplo, ustedes pueden entender esto? Ahí, en la filmina, puse el caso de un préstamo en dineros. Entonces, el actor tiene que probar el hecho constitutivo, o sea que existió un préstamo en dinero y que está la deuda presente. El deudor va a tener que probar un hecho extintivo, es decir, que ha hecho pago de esa deuda. El acreedor va a tener que probar un hecho invalidativo, es decir, que esta persona que supuestamente pagó la deuda, lo pagó mal, la pagó un tercero. O sea, quien paga mal, paga dos veces. Y el demandado deberá probar un hecho convalidativo del invalidativo del anterior, que en realidad él no pagó un tercero, sino pagó al acreedor. Esto es fundamental que ustedes entiendan lo que es la carga de la prueba para poder después seguir hablando, que lo vamos a ver en el bloque siguiente, cómo funciona la teoría de las cargas dinámicas, la inversión de la carga probatoria y poder seguir respondiendo a las preguntas que nos enseña el maestro Couture. O sea, cuál es el procedimiento, cuáles son los medios de prueba, cómo se valora también la prueba y terminar con esto fundamental que es la teoría de la carga de la prueba. Y con esto damos por finalizado lo que es el bloque 1 del módulo 4 de Teoría General de la Prueba Judicial.
por iniciado lo que es el bloque 2 del módulo 4 de esta materia, procesal 1, teoría general del proceso. Vamos a seguir con el tema de lo que es la carga de la prueba. Retomando lo que vimos en el bloque anterior, volvemos a decir que todo hecho negativo, en general, implica un hecho positivo, solo que es puesto de manera negativa. De ese modo, lo podemos reformular en forma positiva y probarlo. Tenemos a su vez hechos difíciles de prueba, que en este caso vamos a aplicar lo que son las pruebas Levioles, o se conoce el instituto como pruebas Levioles. En caso de prueba muy difícil de producción, los jueces lo que van a hacer, digamos, atemperar el rigorismo del derecho a fin de no frustrar o hacer ilusorio los legítimos intereses de las partes. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como, en esta filmina, las cargas probatorias dinámicas. El fundamento de esta teoría de las cargas probatorias dinámicas es lograr la igualdad de los sujetos y el deber de colaboración de las partes que intervienen en el proceso judicial. Modernamente, la doctrina y la jurisprudencia establecen que para el caso de una prueba, para el caso de un proceso judicial en donde hay una evidente desigualdad sustancial de las partes en el proceso, la carga de probar, o sea, de arrimar todos los elementos probatorios, realizar el esfuerzo probatorio y correr con el riesgo de la ausencia de prueba, recae sobre la parte que está en mejores condiciones de probar. Un ejemplo típico de estos es el caso en los procedimientos de mala praxis médica. En estos casos, el médico que trabaja en una institución, en un hospital, es el que cuenta con la mayor cantidad de prueba, entre ellas la historia clínica del paciente, cuáles son los antecedentes de esta persona. Entonces, en este caso, se le exige a este médico que arrime al procedimiento este elemento de prueba tan importante como es todos los antecedentes médicos del demandante, o sea, del actor. O sea, el juez va a apreciar y va a determinar quién se encuentra en mejor condición de probar de acuerdo a su prudente árbitro judicial. La cuarta pregunta que nos hacíamos de acuerdo al establecido, de acuerdo siguiendo el orden del maestro Couture en cuanto a la teoría general de la prueba judicial, la última pregunta es ¿cómo se prueba? Con esto hacemos referencia a cuál es el procedimiento para acreditar los hechos. Tenemos un aspecto general, que es para todos los medios de prueba en general, y un aspecto particular para cada medio en particular. Ustedes pueden estudiar los distintos medios de pruebas en los distintos códigos de procedimientos, el medio de prueba testimonial, pericial, confesional, y van a ver que en el Código Procesal Civil está establecido un mecanismo particular para cada uno de ellos. Dentro del aspecto general, que son para todos los medios de prueba, podemos decir que hay 3 instantes en la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa probatoria. Podemos decir que el primer instante es el instante de ofrecimiento de la prueba. En este instante de ofrecimiento de la prueba, lo que hacen las partes es, a través de un acto procesal formal, que es el ofrecimiento de la prueba, introducen aquellos medios que ellos consideren más oportunos, ofrecen los distintos medios de prueba, que consideren que son más oportunos para acreditar los hechos que son sustentos de su pretensión. Dentro del proceso civil, este plazo, para ofrecer prueba, es un plazo fatal. Ya vimos en las otras unidades lo que significaba un plazo fatal, que es un plazo que caduca de pleno derecho, que no requiere el acuse de negligencia de la parte contraria. Y a su vez es un plazo común. ¿Qué quiere decir esto? Que va a correr este plazo común a partir de la última notificación que se haga a las partes. En el proceso de familia, esta etapa de ofrecimiento de la prueba se realiza en la etapa ante el juez de familia. En cambio, en el proceso penal, esta etapa, de ofrecimiento de la prueba,
que en algunos determinados supuestos, cuando hay constitución de querellante, se realiza ante la etapa de investigación penal preparatoria. Un segundo instante que tenemos es el instante del diligenciamiento de la prueba. En esta etapa de diligenciamiento, lo que realizan las partes, se realiza un acto de recepción de la prueba, de todos los elementos probatorios, en el tribunal. ¿Cómo es la forma de realizar este diligenciamiento? Va a variar de acuerdo al medio de prueba, el medio de prueba que hayamos ofrecido. Por ejemplo, si ofrecimos una prueba testimonial, esta se va a diligenciar por medio de una audiencia, se va a fijar día y hora de audiencia, en donde van a ser receptadas las pruebas testimoniales, que como regla general van a ser en la órbita del tribunal, en los días y horas hábiles, pero también se emiten excepciones, que puede ser que se habilita día y hora, algún día y hora inhábil, para receptar alguna diligencia, algún medio de prueba, y puede ser también fuera de la sede del tribunal. Como es el caso, para que ustedes lo puedan entender, a modo de ejemplo, el caso de que se necesite receptar una testimonial de una persona de avanzada edad que se encuentra internada, se puede receptar esta testimonial en el hospital en un día y una hora inhábil, o sea, fuera de la sede del tribunal. Para otros medios de prueba, como por ejemplo la confesional, también se va a fijar una audiencia, se fija el horario de audiencia para receptar la solución de posiciones de las partes. O pedir la incorporación de informes, o realizar la pericia, constituirse en el tribunal el perito, por ejemplo, calígrafo, y realizar lo que se conoce como cuerpo de escritura. Esto va a variar entonces de acuerdo a cada tipo, a cada medio de prueba que se haya ofrecido en el procedimiento. Después tenemos un tercer instante, que es el instante de valoración de la prueba. Este instante de valoración se realiza tanto por las partes como por el juez en distintas oportunidades procesales. ¿Qué significa valorar la prueba? Acá las partes y el juez van a realizar un análisis crítico, integral y lógico de todos los elementos de convicción que han sido reunidos en el proceso y que han sido incorporados al proceso judicial. Las partes van a valorar la prueba en un acto procesal muy importante, que es los alegatos, que se encuentran en la etapa discusoria. Los alegatos, principalmente el contenido de los alegatos, lo más importante, es que las partes valoran todos los elementos de convicción reunidos en el proceso. Los van a valorar y a su vez van a introducir todos aquellos elementos jurisprudenciales y doctrinarios que sean fundamentales para lograr el convencimiento del juez y que en definitiva acoja la pretensión. Este instante de valoración que realizan las partes en los alegatos también lo realiza el juez al momento de dictar sentencia. O sea, que el juez al momento de dictar sentencia va a valorar, de acuerdo a los principios de la experiencia y de la lógica, todos estos elementos probatorios que fueron introducidos al proceso. Tenemos un principio fundamental acá en las filminas, como pueden observar, el principio del contradictorio, dentro de lo que es la prueba judicial. ¿Qué quiere decir este principio de contradictorio? Es la posibilidad de darle a la contraria que fiscalice la producción de esa prueba. En el caso en donde no se le dé la posibilidad a la contraria de fiscalizar la producción de la prueba, ese acto va a estar viciado de nulidad. Es decir, va a adolecer, no va a tener ineficacia. No va a ser eficaz, va a ser ineficaz. La última pregunta que nos tenemos que hacer en cuanto a la teoría original de la prueba, ¿qué valor tiene la prueba judicial? Para determinar el valor, o sea, cuál es el peso convictivo que tiene un elemento probatorio que fue introducido en el proceso, tenemos distintos sistemas de valoración.